poder de Dios en milagros maravillosos. Jack Coe era de esos hombres que agarraba a un paralítico por la mano y lo levantaba de la silla de ruedas. Era un individuo poderoso en Dios, un hombre extraordinario. Este Jack Coe fue guiado por el Espíritu Santo para llegar a la ciudad de Miami. Y sabe que en Miami lo arrestaron y le cancelaron su cruzada evangelística, alegando que estaba practicando la medicina sin licencia. Estados Unidos de Norteamérica, Miami, Florida. Yo he tenido en mis manos la fotografía de Jack Coe tras las rejas, como si fuera un delincuente, simplemente porque oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Ocurren esas cosas. Sí pasan. Y a Esteban le sucedió. Y levantaron el pueblo contra él. Y verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No teniendo qué cosa decir, ahora lo están acusando. ¿Sabe por qué lo están acusando? Porque Esteban está adorando en la calle, porque Esteban está predicando sin estar bajo la autoridad de ellos, porque Esteban está siendo usado por Dios y porque Dios estaba haciendo con Esteban lo que Dios no hacía a través de ellos. Esta gente estaba sintiendo envidia de lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban. Qué triste que la gente en las religiones sienta envidia de que Dios haga con otros lo que no hace con ellos. Y prepárese. Yo le digo prepárese porque yo voy a orar en un ratito. Ya en qué, en 4 minutos voy a orar. Estoy mirando aquí el reloj. En 4 minutos voy a orar y voy a orar por cada persona que me llama. Aquí tengo algunos que ya han llamado. Por cada persona que se va comunicando, que se comunica de distintos lugares. Bueno, de donde sea que usted nos esté viendo ahora, comuníquese. Yo voy a orar. Yo voy a orar para que Dios lo unja. Y yo voy a orar para que Dios lo use a usted, le use a usted, para que se manifieste a través de usted en dones, en gracia, en sanidades, en milagros, para que fluya la palabra de Dios a través de su boca. Pero no le parezca cosa extraña que alguna persona religiosa se enoje porque Dios lo esté usando a usted. Y no se sienta mal. Le pasó a Esteban. Entonces decían que lo que Esteban estaba diciendo era hablando contra el templo. No era contra el templo, pero Esteban había descubierto que se podía adorar a Dios fuera del templo, que no tenía que ser en el templo. ¿Sabe que hay alguna gente que le preocupa que yo esté dando un estudio bíblico a través de la internet? ¿Qué le parece? ¿Sabe que tengo alguna gente que ha objetado que yo esté ministrando un estudio bíblico? Y tengo una persona que me llamó y me dijo, hermano Pavón, ¿cómo usted va a decir que es un estudio bíblico virtual? Digo, bueno, ¿y cómo quiere que lo llame? Y a esta persona le parece que es en el templo, en la capilla, donde único se pueden dar estudios bíblicos. Por favor, si yo tengo gente que está enferma, que ahora mismo nos está viendo a través de la internet, tengo gente que está de viaje y se conectan semanalmente, tengo gente que no se puede congregar, que está en sus casas, y tengo gente que se ha enojado y no va a ninguna iglesia, pero le está respondiendo al Señor y estos estudios bíblicos lo están nutriendo. Así es que no importa quién se enoje, yo tengo que predicar y utilizar los recursos que estén a la mano. Esteban no estaba predicando en el templo y la gente estaba enojada, los de la religión, porque él no se sujetaba a ese método que ellos habían establecido. Entonces mintieron y el versículo 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, ¿no? El templo de Jerusalén, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire esto.
Lo están acusando, pero Dios lo está respaldando. Lo están calumniando, pero Dios lo está respaldando. Y eso es lo único importante. Yo sé perfectamente que hay gente que en este instante dice, a mí también me han calumniado, a mí también me han dicho, a mí también me han hecho. Bueno, no se preocupe por eso, no se sienta mal, no se sienta único y abandonado. Observe, a Esteban también lo calumniaron. Dijeron cosas contra él falsas, mintiendo. Pero Esteban no se detuvo y no se rindió, siguió adelante. En nuestro próximo estudio bíblico, la semana próxima, nosotros vamos a leer el sermón de Esteban, el mensaje de Esteban. Les voy a leer lo que predicó Esteban, el sermón que predicó Esteban, y usted lo va a disfrutar porque hay sabiduría en las palabras de ese muchacho, poder y autoridad. Pero con lo que quiero cerrar este estudio bíblico en el día de hoy es viendo cómo este muchacho que está siendo difamado, que está siendo atacado por los de la religión, Dios decidió apoyarlo. Y esa es la palabra que yo le quiero dar en el día de hoy. No importa lo que diga nadie contra usted. Lo importante es que el Señor lo apoye, que el Señor lo respalde. Lo importante es que cuando usted ministre, sienta el apoyo y el respaldo divino. Lo importante es que cuando usted hable la palabra de Dios, sienta que el Espíritu Santo está con usted. Porque aquellos que quieren hablar contra usted, cuando lo miren, van a ver un ángel. Van a ver un ángel. Escúcheme. Estaba para ser arrestado, año 1978. Estaba yo predicando en Costa Rica. Y estaba predicando en la calle y llegaba la policía para arrestarme en aquel momento. 2 policías, macana en mano, venían para arrestarme. Yo los vi venir, pero yo tenía que seguir predicando lo que Dios me había dado. Yo estaba allí tratando de terminar el sermón. Y mientras eso sucedía, que estos policías venían a interrumpir el culto para irrumpir con violencia y arrestarme, un hombre borracho se metió de frente echando gritos y Dios lo usó, porque ese hombre venía diciendo groserías, malas palabras, me estaba maldiciendo y cuando me estaba echando gritos, Díaz Pavón, te maldigo, decía, y cuando echaba la maldición con malas palabras y con vulgaridades que no puedo repetir, de mi boca, casi sin pensarlo, salió una declaración de fe y dije, enmudece en el nombre de Jesús. Y cuando declaré enmudece en el nombre de Jesús, ante muchos testigos, creyentes y no creyentes, pastores y no pastores, personas que estaban por allí de paso, ante mucha gente que se había detenido para escuchar el mensaje, cuando declaré enmudece en el nombre de Jesús, el borracho movía la boca, pero no le salían palabras. Movía sus labios, movía su lengua, pero no le salían palabras. Había quedado mudo. Y cuando eso sucedió, ya yo no estaba viendo los policías, porque este borracho parecía que me iba a pegar, que me iba a agredir. Cuando hice la declaración, el borracho quedó impactado. Yo creo que quedó sobrio, se le fue hasta la borrachera. Quedó impactado y se tocaba la boca porque no le salían palabras y se tocaba la garganta preocupado y retrocedió. Pero no solo retrocedió él, los 2 señores que venían a arrestarme se detuvieron y retrocedieron. Y al costado del lugar donde estaba predicando había un prostíbulo. Ese día, algunas personas salieron de ese prostíbulo para convertirse a Jesucristo. Y ese mismo día, en la noche, la dueña, la jefa del prostíbulo, me mandó a buscar. Así que si a usted le dicen que en el 1978 me vieron a las 12 de la noche entrar a un prostíbulo, es verdad. Entré con 2 pastores. Busqué 2 pastores y sus esposas y nos fuimos al prostíbulo. Y entré allí. Y en la entrada de ese prostíbulo,
Todas las prostitutas que estaban allí se convirtieron a Jesucristo. Ellas habían sido testigos de lo que había sucedido durante el día frente a ellas.